Bueno, entrábamos siguiendo con este especial, con la carrera Led Zeppelin. Vamos a dedicarle este especial a Agustina, la hija de Quique, que lo había pedido en su momento, así que se lo dedicamos. Espero que le esté gustando. Y entramos en 1973, donde la banda edita su quinto álbum, que por primera vez va a tener un nombre, que es Houses of the Holy. Recintos de lo sagrado, con esa tapa tan rara de esos chicos de caminando. Los hijos de Plant eran. Claro, eran los hijos de Plant, trepando por unas piedras. Una foto, ¿no? Digamos, ilustrada era. Y ¿te acordás cuando abrían el vinilo? Había un hombre teniendo en brazos a una mujer desnuda en el medio de parecía Roger Dean el dibujo, pero no era de Roger Dean. ¿Se sabía quién hacía las tapas de Zeppelin? No. No, yo no me acuerdo. Realmente tendría que mirar los vinilos para... En los primeros discos hubo bastante intervención de Page en cuanto a la decisión de las tapas. House of the Holy fue encargada a un ilustrador tipo Roger Dean, que realmente hizo un trabajo maravilloso. Yo tenía el vinilo inglés y era increíble. El mismo sello Swan Song, ¿no? Con el ángel extendido, claro, con alas, que era Robert Plant ese, ¿no? Pareciera, ¿no? Bueno, tenía ese aire, ¿no? Parecía Robert Plant con alas. House of the Holy era un disco bastante diferente a lo que venían haciendo. Hay mucho eclecticismo en la música. De hecho, hasta hay un reggae rock que es Diane Maker, que fue hecho varias veces después. Todas versiones muy malas, pero claro, bueno. Fue un hit que para algunos fue meter a la banda en determinado ambiente donde no estaba, y para los más fans del grupo un poco que reprochaban esa actitud de tocar un tema tan diferente al estilo de Zeppelin. Pero tuvo joyas como The Sun Remains the Same, The Rain Song, clásicos. Parece que la pasaron bien en ese disco, ¿no? La pasaron bien. La pasaron había dentro temas de todo. Bueno, lo que pasa que en esa época la banda estaba allá arriba. Llegó a tocar el top de su popularidad. Y en ese año, en la gira del 73, empiezan a filmar lo que sería la película de Led Zeppelin, primera película por ahí oficial, con sonido cuadrofónico, donde se tomaron las mejores tomas del Madison Square Garden, que hicieron 6 conciertos en el Madison, totalmente llenos. Y si uno repasa un poco la historia, realmente las versiones de las canciones de ese show son impecables. La canción es la misma, la daban en el Cine Lara y en Avenida de Mayo, en la trasnoche, creo que la pasaban. Sábados a las 12 de la noche. Sábados a las 12 de la noche, y se formaba una banda de Torrantes, entre los que me incluyo, sí. Y la veíamos de memoria. Y cada vez más cortada. Cada vez que la volvíamos a ver estaba más cortada todavía. Yo recuerdo, era muy gracioso ir a esperar ahí afuera en el cine, porque cuando se abría la sala, el acomodador que estaba ahí era un señor mayor con su linterna y su folleto. Todo el tipo se corría y se pegaba un telón y pasaba toda la gente corriendo. Parece que entraban como un recital, como para ganar lugar en el campo. O sea, el hombre se arrinconaba y todos pasábamos al lado corriendo. Y lo gracioso de esto era que se había generado tal fanatismo que... sabíamos de memoria, y había gente que sabía, pero perfecto, hasta todos los gestos que hacía. Entonces, antes de que Plant, por ejemplo, hiciera un gesto ante la cámara, se lo anunciaban desde la butaca. O, por ejemplo, Page iba a sonreír en la pantalla y decía, bueno, sonreí, y Page sonreía. Era una cosa, se había generado algo que creo que no pasó nunca en ninguna sala del mundo. Pero bueno, ¿qué escuchamos de Houses of the Holy entonces? Vamos a escuchar una canción que se llama The Ocean. Hay una anécdota de este año que cuenta Robert Plant, que estaba comiendo solo en un McDonald's, exactamente, una hamburguesa, y la gente se le empezó a acercar cuando descubrió que era Robert Plant y no podía creer que estaba comiendo solo ahí en una mesita. Y a medida que se iban acercando, iban tomando confianza a la gente. Le iban tirando frases pequeñas, él seguía mirando para abajo y comiendo, y le preguntaban, ¿cómo es Jimmy Page? ¿Quién es Jimmy Page? ¿No? Ya casi ni hablando sobre él. ¿Quién era Jimmy Page? Y Robert Plant lentamente levantó la cabeza, los miró y les dijo, es mi amigo. Rolling in the grave.
Singing around, singing songs till the night turns into day. Used to sing to the mountains, but the mountains washed away. Now I'm singing all my songs to the girl who won my heart. She's only 3 years old, it's a real fine way to start. And that's a fact. Oh yeah, sure fact. Escuchábamos The Ocean por Led Zeppelin desde su disco Houses of the Holy. Bueno, después, ya a mediados del 74, tomaron unas vacaciones bastante largas, donde Plant y Page fueron por Marruecos a tener una especie de retiro espiritual, donde empezaron a componer canciones para lo que iba a ser el próximo disco. Siempre la gente se termina tirando al oriente, digamos, ahí. Sí, de hecho ha influido mucho el Medio Oriente en la música de Led Zeppelin, ¿no? Uh-huh. Sobre todo después, incluso hasta el reencuentro de Page y Plant en el 94, van a tocar directamente en el medio de los bosques, en las montañas, sí, ahí con la gente. No sé si vieron el video de No Quarter. Esa versión, ¿no? de Kashmir o No Quarter es. Claro. Casi todo el disco en la Let It, que le llaman ellos, o el Unplugged para MTV, fue con una orquesta egipcia de más de 30 músicos. Y bueno. Impresionante lo de... Estaba pensando, hablando recién con Rufi, que estar escuchando esto en una radio FM hoy por hoy es, digamos, todo un hallazgo. 5246-0244, elaltillo@fmidentidad.com. Estamos con Led Zeppelin, estamos recordando, estamos viajando, estamos transportándonos en el tiempo, yendo y viniendo. Veníamos del año 74, donde descansaron. En el 75 empiezan a grabar lo que sería el álbum Physical Graffiti, que termina siendo un disco doble, y que la idea era grabar casi todo el disco en forma directa, es decir, como si fuera en vivo en el estudio, con muy poco de sobretomas, y termina siendo un álbum conceptual pero fantástico, y también oscuro. En las letras sigue habiendo mucha oscuridad, mucho misticismo, y esto empieza a tener por ahí más importancia dentro de lo que era la cultura de la banda, ¿no? Una frase de Jimmy Page al respecto. Recuerdo en aquel momento que había un montón de músicos despreocupados por la interpretación que la gente hacía de su trabajo. Podrías pensar en como si fuera algo negativo, como si ser misterioso implicara ser negativo y oscuro. Y lo misterioso no tiene por qué ser oscuro. Puede ser intrigante, porque hay una delgada línea en el medio. City of life.
Led Zeppelin por FM Identidad 92.1, Sick Again. Bueno, la banda, después de una maratónica gira presentando este disco, toma un pequeño receso, y justamente en ese momento Robert Plant empieza a transitar por la serie de tragedias que signaron su vida, ¿no? Tiene un accidente automovilístico junto con su mujer y se rompe el tobillo, pero de una manera bastante contundente, ya que no pudo caminar durante un año prácticamente. En Grecia fue el accidente, ¿no? Claro, y la banda queda un poco a merced de lo que pasaba con Plant, ¿no? Empieza una larga recuperación y bueno, la banda es como que no sabía si iba a poder continuar o no. En ningún momento se barajó reemplazarlo, por supuesto. Pero, por ejemplo, cuenta Jimmy Page que se fue a Suiza a producir Bonzo Montreux, John Bonham, junto con John Bonham. John Paul Jones se dedicó al campo, empezó a trabajar en el campo, y Robert Plant metido en su recuperación. Después de un año y pico largo, Robert Plant empieza a tener una mejoría bastante más considerable ya de su tobillo, aunque seguía en silla de ruedas. Pero el ánimo había cambiado y la banda decide volver al estudio para grabar un nuevo disco que Plant hace desde su silla de ruedas, ¿no? Presencia o Presence del 76. Está grabado en su integridad en un Plant sentado en una silla de ruedas. Y con una tapa absolutamente enigmática, ¿no? Una especie de esa fotografía de una familia, digamos, rara, digamos, de los años, si se quiere, 50 y pico, ¿no? Sentados delante de un monolito que siempre aparecía, y diversas fotos, un collage de fotos donde siempre aparecía ese emblema, sí. Que se supo alguna vez que yo creo que Jimmy Page se divertía mucho con eso de lo que hablaba la prensa o la gente de su misticismo, de lo misterioso del grupo. Y bueno, y se le ocurría algo, lo haría, lo plasmaría junto al ilustrador, y después se divertían mucho con lo que se hablara de todo ese año, aparte del disco, que para mí era excelente, también de la tapa, ¿no? Impresionante. Y lo que fue después Physical Graffiti, ¿no? Ni hablar, con esas ventanitas y demás, ese caserón, ese juego de ventanas que uno abría, se armaba todo un collage, lo dabas vuelta, lo mirabas, le sentías el olor, veías una fotito acá, otra allá, decías, ¿qué es todo esto? Son impecables las tapas de Led Zeppelin. Tienen, por eso mismo, hay una historia atrás de cada cover de la banda, realmente. Seguimos en el Altillo, 92.1, escuchando una música impresionante que no se escucha en ningún lado. Estamos en el 52 46 02 44 y estamos finalizando el especial de Led Zeppelin, y estamos ahí Y estamos con Presence, precisamente, y Plant, ya repuesto de su fractura, vuelve a los escenarios con un disco que de entrada no pegó. Hubo que escucharlo muchas veces, decían los críticos, para determinar que era un gran disco, pero para mí lo es, y lejos, con una gran influencia del blues, como es 92.1. Bueno, estamos terminando con el especial. Qué lástima, ¿no? Lamentablemente, pero es largo, fue largo. Espero que muchos no lo hayan tomado mal que haya sido tan largo, pero es una banda que nos gusta mucho y queríamos homenajearla como se debía. Justamente un oyente, Laura de Belgrano, nos felicita y dice, ¿por qué no 3 horas de programa? Y no sé, pregúntenle al dueño, pero está todo bien, son 2 horas y estamos bárbaros todavía. Estamos finalizando el especial de Zeppelin y estamos llegando al disco entrando por la puerta exterior. Claro, ¿no? Pero en finales del 76, aparte, se estrena la famosa película que llevó 3 años de postproducción, que se llamó también La canción es la misma, con su correspondiente disco doble en vivo y demás. Y bueno, durante el 77 hacen una gira por Estados Unidos también gigantesca, que le lleva casi todo el 77. Y en el 78, cuando se disponen a empezar a reunirse para después de un descanso para los ensayos, para el próximo disco, ocurre una tragedia importante para Robert Plant, que es el fallecimiento de su hijo, todos ya lo saben, lo que hace parar otra vez al grupo prácticamente un año y pico, pero increíblemente menos que la otra vez cuando estuvo fracturado. Igual, en una época de la música en la cual ya estaba el auge de, por un lado, el punk, por el otro lado, de la famosa New Wave, nueva ola, con grupos como The Knack, que nunca se supo bien de qué se trataba de la música que hacían y demás. El florecimiento de los Ramones, de los Sex Pistols, de Clash, de The Jam y demás.
Y en esa época, a Zeppelin, cuando anuncian la salida de este disco, era como que decían, bueno, a ver qué van a traer estos dinosaurios, con qué cosa nueva nos van a sorprender. Y vaya si lo hicieron, porque era como que año 78 creo que se editó este disco, ¿o no? Estábamos ahí, 78, 79. En enero del 78 volaron hasta Estocolmo para empezar a grabar el disco. Y a mediados, por ahí fines del 78, se edita el disco. Recuerdo la versión importada de este disco que traía una tapa que uno, si se tomaba el lujo de leer con detenimiento y demás las indicaciones, era como para colorear. No sé si te acordás de ese detalle. Había 6 tapas diferentes. Lo hicieron para los coleccionistas, 6 tapas diferentes del disco. Uno pasaba el dedo por partes del dibujo y era como que se iba con una tinta, iba apareciendo una figura u otra, una cosa muy rara también. Con el sobre de papel madera que lo envolvía. Exactamente. Y en ese entonces me acuerdo que la revista Pelo había sacado un disco también de plástico, así de promoción, donde no me acuerdo qué tema estaba, no sé si era Hot Dog o qué tema venía, All My Love posiblemente haya sido. Pero todo un momento impresionante para la banda, porque en pleno auge de esa nueva ola, que nunca se supo si era una ola que creció a nivel tsunami o no, estos muchachos dicen, bueno, nosotros también tenemos esto para hacer. Claro, y Zeppelin estaba precisamente, cuando pudo volver, que era a finales de los 70, estaba, como vos decías, otra música también ahí peleando aguerridamente como era el punk, pero ellos, bueno, se pudieron adaptar bien, aparte era un regreso bastante esperado de los fans. Ellos como que estuvieron siempre al margen de todo marketing, digamos. Hacían lo que querían hacer y increíblemente les iba bien. La banda vuelve en el 79, hace una gira, después hace otra gira en los 80 y lamentablemente ocurre el final de la banda cuando muere John Bonham, que muere en la casa de Jimmy Page, pero mucha gente decía o creía que había muerto en la casa de Jimmy Page por una fiesta que habían tenido. No, ellos ensayaban en la casa de Jimmy Page y estaban empezando a ensayar, estaban haciendo los ensayos de la gira de 1980 que le iban a llamar Led Zeppelin los 80, Cut the Waffle. Es decir, lo que ellos estaban significando que iban a cortar todos los solos largos de guitarra, de batería. Eran canciones de 5, 6, 7, tal vez 8 minutos, pero no había más canciones de 20 o de 18 minutos como era antes. Y John Paul Jones cuenta que Bonham había venido a una fiesta de la noche anterior y se acostó a dormir en su habitación que tenía mientras ellos estaban ensayando. Y el manager con John Paul Jones lo van a buscar a la habitación como para reírse, burlarse de cómo estaba él después de esa fiesta. Lamentablemente se había acostado boca abajo en lugar menos indicado y los 40 vodkas que surge del forense que se había tomado realmente terminaron con su vida. Vamos a escuchar de este hermoso disco y último disco Led Zeppelin, In the Evening.
Led Zeppelin in the Evening. Y la tarde empieza a declinar, empieza a caer y seguimos un ratito más en FM Identidad 92.1. Esto es El Altillo.